Muy bien, Sebastiana Barraez, nuestra invitada, acaba de decirnos que la lucha por la concreción de ese asunto de la libertad en Venezuela corresponde a los venezolanos y quizás la mayor demostración de ese compromiso le están dando integrantes de la sociedad civil, los sindicatos, todas estas personas que han estado protestando. Miren, nada más en el mes de marzo, ¿cuántos fueron? 500 las manifestaciones que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró, ¿no? Pero le estaba diciendo a Sebastiana, la prueba, yo diría, mayor viene esta misma semana frente a lo que son los integrantes de esos grupos de choque violentos que a cuestas llevan no precisamente un número menor de muertos por razones políticas en Venezuela durante estos últimos 27 años. ¿Tú crees que ahora las cosas van a ser diferentes, Sebastiana? Mira, nosotros estamos en un escenario bien, a ver, yo creo que nuevo, la verdad. ¿Y por qué digo nuevo? Porque han sido por lo menos 24 años de sometimiento, de presión, de acorralamiento, de amenaza, de aplicar la receta cubana y rusa del miedo sobre la gente. Y por eso no salían, por eso no hablaban, por eso ni siquiera muchos denunciaban las torturas. Por eso había gente que pasaba tiempo. Yo acabo de denunciar, de publicar un artículo de un general chico, este general Vidal José Francisco Corazpe, que él era de la red de Oriente. Chico, este general está preso desde septiembre del 2024 y su familia nunca lo ha visto. O sea, cuando uno ve cosas como esa, o como la del oficial que está desaparecido desde el 2018 y que el general Padrino lo pasó a retiro y lo destituyó en el año 2024 y nadie sabe nada sobre él. Es decir, ha habido demasiado silencio en el país, pero también es cierto, Miguel Ángel, que los pueblos tienen una manera extraña de actuar ante ciertas circunstancias. Y no sé por qué tengo la impresión que el pueblo venezolano pues ya llegó al llegadero. Es decir, así como yo no sé si, claro que lo tienes que recordar, antes de que llegara Hugo Chávez al poder, tú recuerdas que en aquel momento, en el año 98, hubo toda una cantidad de circunstancias extrañas y demás para parar la llegada de Hugo Chávez al poder. Sí, claro. Y no hubo manera, es decir, yo recuerdo que hasta los dueños de los medios se aliaron, los sectores empresariales, sectores políticos, sectores militares, y no hubo manera. Hugo Chávez llegó porque lamentablemente la gente creyó en ese momento en Hugo Chávez. Ahora, han aguantado durante 27 años, chicos, estamos hablando de más de un cuarto de siglo. Bueno, yo soy de las que creo en esas etapas de los pueblos y tengo la impresión que eso está ocurriendo en estos momentos. Creo que nosotros estamos en un hito histórico y que, mire, por encima de la dirigencia política, que no ha salido, Miguel Ángel, o usted ha visto por allí a los dirigentes estos de ADE, de COPEI, han salido a manifestarse, a respaldar a los trabajadores, a salir a las calles junto con los obreros, con los ancianos, no, porque están en otra cosa. Aquí, sencillamente, el que no se sube a respaldar a la gran mayoría del pueblo venezolano en jornadas como esa del 9 de abril, van a ser sobrepasados, porque las circunstancias están absolutamente dadas y esto es una circunstancia histórica. Y usted y yo tenemos caras, además, que usted tiene más que yo, Miguel Ángel, de historia en el país. O yo digo, usted tiene más porque usted está en el ámbito político también, en una oportunidad. Sí, claro. Yo solo periodística. No, tú sabes que yo, además, con el más absoluto de los desparpajos, yo digo, no es que estoy. Porque además yo digo, mira, desde la política fregaron a todos los venezolanos, pues desde la política sin ningún tipo de complejo
hay que actuar y echar para adelante. Así tú sabes, a ti, no, es una actora política. Dígame cuando te metieron en aquella cosa de brazalete blanco y de recibir de financiamiento de ¿quién era? De Samar López y cosas por el estilo. Chicos, O sea, no, del listado de Tarek El Aissami. por eso. Pero no, pero tú sabes una cosa que es interesantísima además, Miguel Ángel, es que el pobre régimen que en alguna vez debió llegar hasta el nivel de tener que utilizar acciones tan burdas como esas, pero además sin ninguna prueba. Sí. Porque vamos a suponer que si hubiese alguna que mire, que fue que, tú sabes, no sé, que si es verdad que yo conspiré en algo, pero o sea, inventarse algo de la nada es porque ya sencillamente no tenían nada, Miguel Ángel. Claro. Y eso era lo que precisamente avisoraba que Nicolás Maduro no solamente terminara perdiendo las elecciones del 2024 como lo hizo, sino que además se lo cargaran sin que no hubiese llorantina en el país, chico. Pero nada, a Nicolás Maduro no salió nadie a defenderlo, ¿vale? Nadie, pero ¿tú sabes qué es lo asombroso? Que ni siquiera la familia ha salido a defenderlo. Ni siquiera la familia, ¿sabes? Y eso tiene que decir bastante. La familia que estuvo en el poder con él, la familia de Siria que estuvo en el poder. ¿Usted los ha visto diciendo algo? Porque bueno, yo no los... Al hijo, a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, sí. ¿Pero qué? ¿Plegado a la gente que está ahora en el poder? A Delcy Rodríguez, sí. Ah, no, perdón, Fernando Carrillo convocó a una movilización frente a la embajada. No, bueno, pero ya, Miguel Ángel, hágame el favor, ponga este programa serio, ¿qué es eso? Hágame el favor. Sucedió, lo que pasa es que llegada la hora y el día ni siquiera él fue, tú te enteraste, ¿no? Claro, por eso te digo que no es seriedad, chico. Qué horror. Mira, claro. Mira, pero volvamos a este tema, porque yo creo que todo el mundo tiene que estar muy pendiente. Apenas unas horas después del 3 de enero, ¿no?, se reunieron en Plaza Oliari los jefes policiales y Diosdado Cabello, lo recordarás, ¿no? Y entonces decía Diosdado Cabello, casualmente nos encontramos aquí en la Plaza Oliari en Caracas, y aquí estamos todos los jefes policiales garantizando que las armas las tenemos nosotros y en consecuencia, si las armas las tenemos las organizaciones policiales aquí presentes, no hay peligro alguno de criminalidad o inseguridad o violencia política ni nada. Es decir, estaba diciendo, recogimos todas las armas y las tenemos. Obviamente aquello era una gran farsa. Pero ahora viene el 9 de abril. ¿Tú crees que sobre esa matonería, sobre esos colectivos que se reunieron en el 23 de enero, por ejemplo, con el embajador de Irán en Venezuela, que estuvieron luego en un programa de radio clamando por el finiquito de la vida de Trump, ni Netanyahu y cosas por el estilo, sobre todos esos grupos donde estaba Valentín Santana y otros más a los que les hemos oído declarar, incluyendo algunos, entre comillas, comunicadores, ¿no?, como Mario Silva y tal, son como suerte de pústulas que van saliendo por allí, clamando por tener en cuenta quién es el verdadero enemigo, el imperio y tal y tal y tal. Sobre todos ellos tendría en estos momentos mando y posibilidad de control Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tiene control sobre un sector que él mismo armó desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y claro que tiene claro que es importante y es de cuidado. Yo hice un programa hace unas semanas atrás indicando los sitios exactos donde estaban los depósitos de armas en Caracas. Identificamos por lo menos 11 junto con los grupos que manejan esas armas. Y esos sitios que los ubicamos claramente en los lugares donde estaban y demás, esas armas siguen estando en manos de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello además se ha desplazado a algunas zonas como Apure, por ejemplo, o Táchira, y en esos sitios ha sido precisamente clave los depósitos de armas. La gente que tiene en el estado Apure o que tiene en Táchira, en el caso de Táchira con el ELN y en el caso de Apure con otros grupos que además de la guerrilla son más grupos delictivos muy relacionados con él. Ahora,
Diosdado Cabello es un peligro desde el punto de vista de proteger a esa gente. Mire, Miguel Ángel, recientemente detuvieron a varios colectivos, a varios jefes de colectivos. Los dos jefes de colectivos que detuvieron en el estado Apure los liberaron horas después, porque Diosdado Cabello llamó, presionó y amenazó para que los liberaran. Y eso no es cualquier cosa, estamos hablando de gente que tiene respaldo, es decir, son guerrilleros, son delincuentes que tienen quien los proteja desde el poder, porque Diosdado Cabello sabe que en cualquier momento él va a ser el próximo desechable de la camarilla. No quedan sino él y los Rodríguez. Y tal y como van las cosas, pareciera ser que el Rodrigato está más protegido que Diosdado. Así que yo creo que Diosdado sabe que él va a ser el próximo desechable de ese juego de poder. Y obviamente trata de blindarse con quienes ha mantenido relación estrecha durante todo este tiempo. Mira, la detención del Potro Álvarez responde a eso también. ¿Por qué detienen al Potro y después lo liberan? Porque Diosdado Cabello ejerce presión. Y lo peor es que yo no le he visto ejercer presión por nadie bueno, chicos. Por todos los que ejerce presión son malandros, ¿vale? Y son gente de esas que se creen sobradas, de gente que se cree poderosas, de grupos de poder armado. Y los que no tienen armas tienen dinero. Entonces el momento de la extracción de la escena pública, no estoy diciendo que se lo vaya a llevar a Estados Unidos ni nada por el estilo, sino del retiro de la escena pública de Diosdado Cabello, podría estar teñido de una gran virulencia con todos esos grupos armados. La verdad es que por aquí, por estas plataformas, tú sabes que uno no puede llamarlo las cosas por su verdadero nombre porque te censuran y te castigan, ¿no? Pero realmente hay ese peligro. Mira, yo estoy absolutamente segura que sí. Y yo creo que es un peligro. ¿Por qué? Porque Diosdado no tiene margen de negociación. Es más, cuando quien le garantiza a Diosdado poder mantenerse ahí por ahora son los Rodríguez. Los mismos que le permitieron, después que eliminaron a Tarek El Aissami, que Diosdado se mantuviera. Ahora, Diosdado no es cualquier individuo fácil de desechar. Bueno, tampoco lo era Tarek El Aissami, lo eliminaron. Y fíjate que Tarek El Aissami tenía respaldo internacional que no tiene Diosdado. Y a pesar de eso, lo sacaron del juego. Preso y desaparecido, pues. Y además eliminaron todo el grupo. Bueno, la situación con Diosdado es que tiene grupos armados. A Diosdado no le importa la paz del país. Su discurso, no, es que estamos por la paz. Mentira, a quien menos le importa la paz del país es a Diosdado. Pero también es cierto que muchos de los otroras amigos de Diosdado ya se han pasado para el bando de Delcy Eloína. Y eso demuestra que también algunos tienen sentido de oportunidad, como por ejemplo el general incondicional, uña y mugre, arrastrado, el que mostraba, el que dirigía su programa, el máximo nivel de todo, el general Luis Mota Domínguez. Resulta que dio el saltico para allá para el otro lado, para Delcy Eloína. Eso no es cualquier cosa. Y creo que lo vamos a seguir viendo porque la gente en esos niveles del poder huele la derrota, huele la cercanía de la derrota. Y Diosdado lo que hace es atrincherarse con los grupos armados que ha tenido y que ha financiado durante todos estos años. Bien. Bueno, pues vamos a esperar qué pasa, a ver qué pasa durante los últimos días. Y esto, la verdad que como inédito que es, inédito hay que recibirlo e irlo tratando de analizar e interpretar para luego poderlo informar de la mejor manera. Sebastiana, siempre un enorme gusto conversar contigo. Te envío un fuerte abrazo, mucho éxito en tu trabajo y siempre nosotros muy pendientes de todas tus publicaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Por cierto, no pierdas de vista al mayor general Juan Zulbarán en esa relación con Diosdado. No la pierda. Él es el actual comandante general de la Guardia. De la Guardia, sí, de la Guardia. De la Guardia Nacional. Y creo que él es una pieza
clave de Diosdado Cabello en estas presiones del poder. No lo perdamos de vista. Te mando un abrazo, Miguel Ángel, a ti y a tu audiencia. Trate de portarse bien, por favor. Haré lo posible, lo más que pueda. Un fuerte abrazo, mi querida Sebastiana. Hasta la próxima oportunidad. Chao. La escucharon Sebastiana Barrades, amigas y amigos, periodista, especialista en temas de seguridad, defensa, frontera. Ustedes lo vieron, bueno, paren la oreja, saquen su propia conclusión, vamos a la pausa y seguimos con más de la entrevista al regreso. Ya venimos.